Vamos a meditar, hermanos, en esta hermosa hora en un pasaje muy conocido, Proverbios 11:12. Vamos a meditar en esta hora en un Proverbios para que lo analicemos y posteriormente, hermanos, siempre que se nos dé la oportunidad, lo pongamos en práctica con la ayuda de Dios. Proverbios 11:12. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Y dice así en nombre del Señor Jesús: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Amén. Dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Aquí están, hermanos, los dos cimientos. Aquí están los dos cimientos. Aquí está el sabio y el insensato. Aquí está, hermanos, conforme a lo que dice la palabra, que uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. ¿Qué significa esto? Así a grandes rasgos lo podemos, hermanos, entender, que el que edifica sobre la roca, edifica seguro, pero cuesta mucho. O sea, cuando dice roca se refiere, hermanos, no que va a hacer la casa encima de una peña, sino que el simbolismo de roca es firmeza, es seguridad, es fundamento. Esta casa no está sobre la roca, pero tiene fundamentos. Eso es lo que significa, sobre algo firme, sobre algo seguro. Y para poder edificar sobre la roca, poniendo el ejemplo de alguien sabio, de alguien prudente, porque así dice, miren, el que carece de entendimiento, ¿quién es? El insensato. Y el insensato, dice la palabra, que es aquel que edificó sobre la arena. Muy fácil. Y dice un dicho, que todo lo que cuesta es bueno, y lo que es fácil no es bueno. Yo lo dije de otra manera, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra de Dios así dice, que el insensato, el falto de entendimiento, edificó sobre la arena y su ruina fue muy grande. Pero ¿quién de los dos? Ahí va, hermanos, la meditación en esta hora. ¿Quién de los dos cree que edificó rápido su casa y se sintió que ganó, o se sintió mejor, o se sintió, hermanos, superior a su prójimo que se tardó en edificar la casa? Hermanos, si hablamos del el nivel académico, quien saca buenas notas, ese es aplaudido, ese es alabado, ese es bien visto. Quien se levanta primero del pupitre y lleva la página, se siente con el pecho en alto, porque los demás están sudando, preocupados, afligidos, hermanos, y se están quedando de último. ¿Y quién cree que está más afligido? El que se levanta uno, se levanta otro, y el que queda de último está más preocupado, porque le está costando. Sin embargo, siempre el que lleva de la delantera se siente mejor, se siente superior. Y en una competencia, ¿quién cree usted que se siente mejor, o se siente que ya le salen los aplausos?
el que llega a la meta primeramente. Y el que va atrás, aún con mucha dificultad, pero él no espera aplausos, no espera, hermanos, gritos de júbilo, porque para él no va a haber triunfo, sino que va adelante. Les he puesto esta ilustración, hermanos, que esto es en lo correcto, en lo que está bueno. Que el que siempre va, el que toma de la delantera, siempre el que sale primero, ese es el que gana y se siente bien, Entonces, ahora poniendo el ejemplo de las dos edificaciones, porque aquí habla de la conducta de dos tipos de personas. Por supuesto, el que edifica rápido se siente mejor, se siente con más capacidad, se siente, hermanos, que lo ha hecho a perfección, que le salió bien, le salió económico y le salió rápido, pero dice la palabra que fue grande su ruina, tomando el ejemplo de la parábola. Pero el que edificó sobre fundamento, primeramente tuvo que hacer el suelo firme, conseguir un buen terreno. Primeramente, mi hermano, la roca, yo le digo, es simbólico, pero en lo espiritual es el Señor, la roca. Pero de una construcción literal tiene otro significado. Ya les dije yo, es un fundamento, que a nosotros decimos fundación. Entonces, primeramente, el que edifica más lento, pero seguro, pero bueno, más tardado y que le cuesta más, pero es mejor. Dice otro dicho por ahí, que el que ríe de último, ríe mejor. Mira, hermano, es que los proverbios que tiene la gente allá afuera están bien hechos. Hay mucha gente que goza, hay mucha gente que se ríe, hay mucha gente que dice que está mejor que los demás, pero en aquel día va a ser todo lo contrario. El Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Le dijo, hermano, le dijo a Abraham, tú, hijo mío, en la tierra tuviste tus bienes. Ahora, aquel sufría, pero ahora aquí goza. ¿Quién estaba riendo de último? ¿O quién estaba disfrutando? ¿O quién estaba en mejor lugar? Lázaro. Y así sucesivamente, hermanos. Entonces, primeramente, el sabio, o sea, el prudente, aunque le cueste, pero se esfuerza por hacer las cosas bien y como se debe. El prudente. Aquí dice, mas el hombre prudente calla. Y callar no es fácil. Mantenernos callados durante la vida en cosas que no nos convienen, o en opiniones o en criterios, no es fácil, porque a todos se nos hace más fácil hablar que callar. A mí, permítame, y ahí está, no, dame la palabra, no, mire, pero quedarse calladito, máximo. Pero ¿cuándo es que la persona pide la palabra? ¿Cuándo es que la persona quiere hablar? ¿Cuándo es que la persona quiere opinar? Cuando la persona cree que tiene la respuesta o que tiene una opinión exacta, cuando la persona se siente con capacidad de participar, es cuando pide la palabra. Pero cuando alguien no se considera capaz, mejor calla. Y dice la palabra de Dios que, hermanos, dice que, me parece que dice así, mire, que el insensato, fíjese, el insensato, estamos hablando de los polos opuestos, pero dice que el insensato aún cuando calla es considerado como sabio. O sea que no tiene entendimiento, pero como está calladito, cualquiera le teme porque está pensando que con qué va a salir, a ver si el argumento que él tiene va a salir al suelo y alguien tiene preparado algo mejor. Entonces, dice la palabra que el insensato aún cuando calla es considerado como sabio. Entonces, callar en esta vida, cerrar nuestra boquita, no es tan fácil, máximo cuando nosotros vemos que hay muchas injusticias, más cuando nosotros consideramos o visualizamos que hay muchas indiferencias.
más cuando nosotros consideramos de que hay cosas que no están correctas, más cuando vemos que hay preferencias, que no hay equidad, cuando vemos que hay injusticia, en pocas palabras, es cuando uno más quiere hablar y poner las cosas claras y reclamar los derechos. Cuando uno ve, cuando uno siente, hermanos, que algo no está correcto, que uno no se siente satisfecho, es cuando uno quiere hablar. Es cuando salen con las pancartas, es cuando salen con los cántaros y barriles solos, es cuando salen a bloquear las calles, es cuando salen a quemar llantas, que quieren que se les oiga la voz, porque hay algo que no les gusta. No es fácil callar. No es fácil callar, pero abrir la boquita sí es más fácil. Y Santiago habla de la lengua, que este miembro no lo podemos dominar, no lo podemos dominar. Aún los barcos grandes, dice que son manejados fácilmente con un pequeño timón. Pero dice que la lengua no la podemos frenar. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Está efervescente, es como un odre, es como el vino que está en un odre que se está fermentando y aquel odre se está hinchando y como que va a reventar. Así es el género humano en cuanto a callar. Dice que el que guarda su boca guarda su alma. Y dicen los dichos más últimos y modernos: ver, oír y callar. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, porque si vemos y oímos y hablamos, ya estuvo, que hasta ahí llegamos. ¿Se da cuenta qué bendición es, hermanos? Saber dominarnos, saber esperar, no reventar, no salir con lo que yo quería, ya me desahogué. Es bueno esperar. Aunque al presente parezcan que hayan cosas, oiga, aunque al presente parezca que hayan cosas que no nos gusta, que no nos agrada, que no están correctas, que no son justas. Aunque tal parezca, pero es bueno callar y esperar en el Señor. Porque cuando uno habla, se inflama la rueda de la creación, dice. Se encienden los bosques. No guarda su alma. Y decía el proverbista que el que carece de entendimiento es el que tiene el don de menospreciar. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Y qué es menospreciar, hermanos? Ver de menos a alguien. Ver a la otra persona con menos valor. Y uno verse que es oro de 20 quilates. Y al otro ve lo que es una lata simplemente. Eso es menospreciar. La palabra lo dice: ver de menosprecio al otro, de menos valor, verlo más bajo. Entonces dice la palabra que el que usa de eso, del menosprecio, dice que es falto de entendimiento. Y desde luego, hermanos, la persona usa, hermanos, del menosprecio, hace uso de eso, hermanos, que no es grato delante de Dios, es porque supuestamente la persona tiene razón de ponerse en su lugar y poner en el lugar a la otra persona. Ejemplos: no, yo soy bachiller, el hermano pero ni primer grado hizo. ¿Cierto o no es cierto? Ay, ¿por qué la persona se justifica? Ay, ¿por qué la persona hace comparación? No, el hermano es débil, que ni un cántaro
puede, y yo puedo con 3 sacos de cemento, porque miren mi corpulencia, ¿cierto o no es cierto? O sea que la persona donde ella se ancla, la persona donde ella se justifica para poder creer, o sea, cree tener derecho de justificarse, hermano, para menospreciar a otro con justa razón, lo que ella se ubica es cierto. Ese es el problema más grande, de que cuando la persona hace uso del menosprecio, hay un material, hay materia prima que es correcta la que tiene. Es ahí cuando uno es que tiene que tener ese dominio para no caer en ese vacío de menospreciar a otro, porque nunca va a menospreciar a alguien estando en peor condición, sino que el menosprecio sale cuando aparentemente, porque según la palabra es aparentemente, pero materialmente es real, pero delante de Dios no es correcto la posición en que la persona se pone. O sea, delante de Dios el hombre siempre hace al revés de la palabra, pero en lo literal, en lo terrenal, en lo materialmente hablando, la persona ve real los ejemplos que pone. Él siente que es correcto lo que va a decir, él siente que es correcto lo que va a opinar, y es por eso que fácilmente cae en el vacío del menosprecio, porque lo que evalúa que está en su entorno, está en medio de la sociedad, él considera que es correcto. Cuando se está en estudio, cuando se está en desarrollo, amistoso, amigable, pero cuando ya es ingeniero, ya no habla con todos, porque él está en otra área según la sociedad, en otro nivel académico, ya es otro nivel, dicen. Ya no le da la mano al hermano Felipe porque el hermano Felipe es mecánico. Ya no le da la mano al hermano porque él es un simple vendedor. Si estamos en otro nivel. Nivel 2, nivel 3, donde se gana más. Y es real de que analice estas cosas. Lo que no es bueno es cuando empieza a medirse con su prójimo y empieza a verlo de menos. Huele a cabro, dice. Estamos hablando de que los cabros como huelen, ¿verdad? Pero naturalmente, quizás porque ellos mismos se orinan, qué sé yo, pero huele a cabro, dice. Y no se acuerda que creció entre las vacas, los bueyes, las ovejas y el monte. O sea, cambia la persona, hermano, se enaltece, se engrandece en diferentes áreas. En diferentes áreas. Hermano, yo he puesto muchos ejemplos, pero lo más gracioso es que hay personas que no tienen nada y se sienten más grandes que el que en realidad tiene. Esa persona sí está más enferma. Esa persona sí está más enferma. Porque la mayoría que, hermanos, caen en el vacío de menospreciar a los demás es porque tienen algo. Es porque tienen algo. Pero hay quien que no teniendo se siente superior al presidente. Esa sí es enfermedad, ¿verdad? Eso está requete enfermo. Entonces, pero veamos, hermanos, por aquí. Vamos a repetir el texto, está muy bonito. Dice, el que carece de entendimiento. Pero yo considero en esta hora que los que estamos acá en esta reunión no carecemos de entendimiento. Esa es la bendición. Sino que esto es para los niños que van creciendo, que vayan creciendo bonitos, porque nosotros ya estamos viejos, nosotros ya somos árboles, que si tenemos una rama torcida ya no la enderezamos, si la queremos enderezar la quebramos, ¿verdad que ya estamos viejos? ¿Cómo dice la gente? Que árbol torcido no lo endereza el hombre, dice. El hombre no lo puede, porque queriendo enderezarlo quiebran. Mire. Entonces, hermano, esto es para los niños, esto es para los nuevos, esto es, hermanos, no digo que la palabra no es para nosotros, porque yo digo que nosotros nos consideramos que tenemos entendimiento. Esto es para que los nuevos retoños, los renuevos vayan creciendo como debe de ser, bajo la humildad delante de Dios, porque siempre han habido gente que se han creído algo. Siempre han habido gente en la historia que se han creído algo.
Se han visto superiores a sí mismos y ven de menos a la otra persona. Pero nosotros, los que estamos aquí, los adultos, no carecemos de entendimiento. ¿Verdad que sabemos el bien y el mal? Lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Mire, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Quiere decir que si nosotros no carecemos de entendimiento, en nosotros no hay menosprecio para nadie. En nosotros no hay menosprecio para nadie. Mas el hombre prudente calla. Y mire, esto se ve palpablemente allá afuera con las personas que no tienen nada con el Señor, que no tienen la iluminación, que no tienen conocimiento, hermano. Lo ven de menos a uno. Y dicen que son hijos de Dios. Y mire cómo viven. Y dicen que son hijos de Dios. Y mire la ropita que andan. Menosprecian a los hijos de Dios. A través de la historia, el Hijo de Dios siempre ha sido menospreciado por los que no temen, los ven de menos. Ejemplo de ello, David y Goliat. ¿Quién se sentía más grande y quién menospreció a quién? Goliat menospreció a David porque lo vio pequeñito y este niño, y ni armas trae, lo menospreció. Siempre a Israel lo menospreciaron. Al más pequeño, al más vulnerable, al más insignificante, siempre lo vieron de menos. Los 10 hermanos menospreciaron a José. Y así podemos ir viendo muchos ejemplos. Aquellos 400 profetas y 450 menospreciaban a Micaías. Bueno, todos los falsos profetas, como eran más, o sea, ellos tenían de qué valerse, de que eran más, tenían más en cantidad, y menospreciaban al que sí tenía palabra de Dios. Lo veían de menos. A Elías también, cuando llegó el momento de competir, de demostrar quién era Dios en realidad, en Israel dice que la palabra de Dios lo da pausado. Dice que pidió Elías que reuniera a los 400 y también a los 450, dice. O sea, que fueron 850. Aquellos se sentían fuertes. Aquellos hombres, hermanos, se burlaban. Pero es lo que estamos hablando en esta hora. Que el que menosprecia es falta de entendimiento, porque al final se le revierten las cosas. El que menosprecia, él sale reprobado. El que menosprecia, él sale humillado. Mas el que es menospreciado, sale exaltado. El que es menospreciado, sale con bendición. ¿Lo han menospreciado alguna vez a usted? Yo que me acuerdo, a mí no. A saber cómo se siente que lo menosprecien a uno, hermano. Pero yo hablo porque la palabra de Dios está escrita. Pero qué bonito es que a uno lo pongan en alto, ¿verdad? Que el hermano aquí, que el hermano allá, que el hermano aquí, pero que hablen del hermano, pero para ponerlo en el suelo, ahí sí ya no nos gustaría. Yo me lo imagino. Qué feo es que a alguien lo pongan en el suelo y a otro lo pongan en el cielo, ¿verdad? Eso la carne no lo soporta. Pero nosotros como hijos de Dios, para eso es la palabra. Entonces vamos a ver un textito por aquí, hermano. Hay dos posiciones, hay dos tipos de personas. Algo que al Señor le agrada y algo que no le agrada. El menosprecio no debe de existir en nuestro corazón, bajo ninguna circunstancia, directamente o indirectamente, haya razón o no haya razón, tenga o no tenga. No debe de existir en el pueblo de Dios menosprecio para nadie, pero ni para un niño. Que porque es feíto, que porque es morenito, que porque es gordito, que porque es pechito, que no me cae bien, pero ni para un niño. Mucho menos para las demás personas, mucho menos para la congregación, mucho menos para las amistades, mucho menos para nadie, porque el Señor vino a todos.
danos la oportunidad de salvación. Y Él no desecha a nadie. Todo aquel que viene con humildad, viene humillado, el Señor no le echa fuera. Entonces veamos un textito por aquí de ejemplos. Génesis 16:4. Génesis 16:4. Yo les hablaba acerca del ejemplo que hay personas que no teniendo, hermanos, se sienten más que el que tiene. Dice acá 16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Quién era la reina? ¿Quién era la princesa? Sarai era la princesa, ella era la dueña, ella era la ama, era la señora, y la otra era la sirvienta. Pero solo, note usted cómo se enferma el corazón del hombre. Siendo sierva, solo porque se vio que estaba encinta, solo no había nacido todavía, hermano. No era la señora, era la sierva de Abraham, la sierva de Sara. Solo porque se vio que estaba encinta, ya menospreciaba a la jefa, a la patrona. Mire qué enfermedad hay en el corazón del hombre, hermano. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor quiso corregirla, a Agar quiso corregirla. El Señor la corrigió. Ella, hermano, porque la afligía como tenía su derecho. Aparte de ello que Abraham, hermano, le selló. Abraham le dio la autorización y le dice así: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Le dio el sello, le dio el cetro, le dio el poder. Haz lo que querrás. Si te sentís humillada, haz lo que querrás, en tus manos está. ¿Quién estaba el poder, hermano? En Sarai. Pero la sierva, solo porque se consideraba, Abraham tenía 80 y dice aquí que tenía Abraham cuando dio a luz a Agar a Ismael, dice que tenía 86 años. O sea que cuando Abraham convivió con Agar para tener un hijo, tenía 85 años, hermano. Entonces no arrastraba los pies todavía, estaba potente, hermano. Por eso es que hay que tiene 60 años y quiere casar otra vez. Digo de los hombres, ¿verdad? De los hombres. Porque están fértiles. 85 años tenía Abraham cuando se llegó a Agar. Y le dice, y dice que por pocos años le llevaba, o sea que Sara tenía sus 75 u 80 años. Ya estaba señora también Sara. Ya estaba bien señora, hermano. Entonces dice la palabra que Abraham le entregó la autoridad: haz con ella lo que bien te parezca. La sirvienta se había elevado solo porque ya no vio la costumbre de las mujeres, porque antes no tenían el aparatito para probar si estaban encinta. Como ya no le vino la costumbre, ya se sentía la reina de la casa. Y a la propia jefa de casa la veía de menos. Cree que no era una enfermedad mental, hermano. La veía de menos. Si de ser así, el Señor no la hubiera corregido. Y como Sara la desesperó, porque Abraham no la golpeó, solo la desesperaba. Esto te mereces porque me estás viendo mal, que yo le di permiso a mi marido que se metiera con vos. No me agradeces, me estás viendo mal, le decía. Mire, hermano, le dio permiso que se metiera con el príncipe Abraham y así le pagó, hermano, menospreciándola. Entonces la corrió, en pocas palabras, y cuando iba camino al desierto le aparece el ángel del Señor y le dice: ¿y qué haces aquí? Huyó
Mire lo que pasa con aquel que se siente grande, le va mal. Y si la misericordia de Dios la aprovecha o la alcanza o la entiende, logra recuperar, pero si no, queda en pérdida, queda en derrota, queda en vergüenza, queda en pérdidas y no en ganancias. O sea que aquel que practica el menosprecio nunca va a estar bien, siempre va a estar mal. Porque dice la palabra que el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece, el que se siente grande, el que ve de menos, el que ve en el suelo, hermano, por la suela de los zapatos a su hermano, a su prójimo, dice que este va a ser humillado. Y el que se humilla será exaltado. Entonces viene el ángel y le dice: anda, regrésate, te voy a dar cuál es la solución del problema. Y aunque ahí recibió una gran bendición de parte de Dios también, dice que el pueblo Ismael iba a ser fuerte, iba a crecer en gran manera, y todas las naciones, todos los pueblos iban a pelear contra él, y él contra todos, iba a ser fuerte. Le dio bendición el ángel, pero le dice: regrésate y ponte, oiga, le dio el consejito, así como el Señor nos aconseja todos los días: y ponte sumisa delante de tu señora, le dice. ¿Le fue bien haberse enaltecido y menospreciado a su señora? No le fue bien. Humillada, iba camino al desierto, tuvo que regresarse a ponerse sumisa como tenía que haber estado desde el principio. Eso es en el caso de Agar. Veamos Esaú, capítulo 25 y verso 34 de Génesis. 25-34. El que carece de entendimiento, ¿cómo dice? Es el que menosprecia a su prójimo. Pero aquí estamos viendo el tema menosprecio. A lo que no le ponemos valor, a lo que no le tenemos, a lo que no le tomamos importancia. Estamos viendo el menosprecio. Porque no puede ser necesariamente, hermano, no puede ser necesariamente una persona, sino que el que menosprecia la obra, menosprecia al Señor, menosprecia el sacrificio, pone en bajo el sacrificio del Señor. Entonces no necesariamente a una persona, no, que el menosprecio, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la salvación, si la vemos de menos, no le vamos a poner el valor que tiene. En lugar de cuidarlo, en lugar de guardarlo, en lugar de ponerlo en el lugar que corresponde, en primer lugar, lo vamos a poner en el último lugar. Dice así, en el caso de Jacob y Esaú, dice así, en el 29, vamos a ver 25-29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Por un plato de comida, porque tenía hambre, dice que vendió la primogenitura, que tenía gran derecho de sacerdocio, que tenía el derecho, hermano, a todas las bendiciones en primer grado. Él despreció, no le tuvo importancia, no le puso el valor que correspondía, solamente por saciar su apetito. O sea, la primogenitura, ser el primero, era una gran bendición de parte de Dios. Era, hermanos, el jefe de la familia. Y las bendiciones de Dios estaban sobre él. O sea, en pocas palabras,
toda la bendición que alcanzó Jacob y que tiene hasta la actualidad Israel, esa iba a ser de Esaú y la despreció. No sé si me están entendiendo. Pero él menospreció, y dice la palabra que el que menosprecia es falto de entendimiento. Entonces debemos de evaluar, hermanos, a qué le ponemos precio y a qué cosas devaluamos, o a quién devaluamos, o a quién o a qué devaluamos y a qué le ponemos valor. Debemos de analizar esto cuando hay opciones de escoger. Hay que hacer una buena evaluación. ¿Qué me conviene, qué no me conviene? ¿Qué debo de hacer, qué no debo hacer? ¿Qué debo de escoger y qué debo de desechar? Tenemos que hacer un balance. Tenemos que hacer, hermanos, un análisis profundo para no caer en vacíos de humillación. Y humillación es cuando hay pérdidas. Y exaltación, hermanos, es cuando hay ganancias, cuando hay honra, cuando hay gloria, cuando hay bendición. Entonces ahí la persona es exaltada. Por un plato de lentejas con pan, ¿y para qué me sirve si ya me voy a morir? Dijo. Mire, hermano, comparemos. El evangelio se compara a cualquier bendición terrenal que haya en este mundo, hermano. Se compara para poderlo cambiar. El evangelio no podemos cambiarlo. Al Señor no podemos cambiarlo por nada. Si todos nos vamos a morir. Y yo creo que nadie va a ser salvo porque nadie cumple la palabra. ¿Y para qué me estoy esforzando? ¿De qué sirve? Entonces me voy a ir a todas las fiestas del año a deleitarme. Entonces, hermano, es de evaluar a qué le ponemos el valor y a qué menospreciamos, a qué devaluamos. Veamos otro textito. Este en el caso. Pero mira, hermano, Esaú se arrepintió y no por eso quería matar pues a Jacob, pues. Primero por la primogenitura y ahí porque Jacob lo suplantó para quitarle la bendición. Pero como perdió lo primero, también tenía que perder lo segundo. Así era. El Señor nos da a nosotros todas las bendiciones. No, Señor, esto no lo quiero, esto sí. Lo querés todo o nada. Así es el Señor con nosotros. No, Señor, yo no quiero cielo nuevo y tierra nueva. Yo solo quiero tierra, Señor. No podemos estar pidiendo, condicionándole. No, Señor, yo con tal que me dé un pedacito por ahí, pero no necesito que me dé todo lo que está escrito allí. Yo solo unas poquitas. No, el Señor hermano, Él a todos nos tiene establecido lo que nos tiene si somos perseverantes en bien hacer hasta el final. Él no falla. Entonces lo que Él tiene para nosotros es grande. No se compara a nada de las ofertas de este mundo para poderlo cambiar y decir que aquello vale más que la obra del Señor. Aquello vale más que el culto. Aquello vale más que servirle al Señor. No podemos decir esas cosas. Que lo demás vale más que lo que es la obra del Señor. Que lo demás vale más que nuestra vida espiritual. Comparemos. Porque el que piensa así, dice la palabra que es falto de entendimiento, o sea, insensato, o sea, sin sentido. Es un vegetal que no piensa, pues. ¿O piensan los vegetales, hermana Cinti? La pregunta que le hago a la hermana Cinti. Veamos, hermanos, otro pasajito aquí. Génesis 29, 31. Pasito a pasito, hermanos, para que se nos quede la lección. Mire, se trataba de dos hermanas que una menospreciaba a la otra, y no acabamos de hablar que aquellos 10 menospreciaban a David. Y no hablamos que los hermanos del Señor Jesús, vete de aquí, profetiza en otro lugar, también lo menospreciaban cuando no habían entendido quién era. Mire, hermano, entre la familia hay menosprecio o no. Cuando los niños están pequeñitos, no, que a él lo quiere más, entonces le ponen la trampa para que lo castiguen, no, que a él, y hay rivalidades, hermano. No, yo soy la preferida, yo soy el preferido porque a mí nunca me han pegado. Y mire, solo a él pasan dando, entonces, y hay menosprecio entre hermanitos. Aquí eran 2 hermanitas. Y aquí que somos bastantes hermanos, que Dios nos guarde. Si solo con 2 había problemas,
Y ahora que aquí ya vemos bastante, a ver si hay menosprecios entre nosotros. Por algo viene el mensaje. Como no estoy danzando, nadie está afligido. Pero si estuviera danzando, estuvieran afligidos, que sí es palabra de Dios. Si la palabra de Dios no viene en vano. Como digo yo, como el ejemplo que he puesto aquí, hermano, que está en la palabra que les he compartido acerca de Agar, que no teniendo nada, hermano, solo por tener en el vientre, tener en el vientre una semillita de la descendencia de Abraham, por eso se sentía grande y menospreciaba a su señora. Quiere decir que a veces las personas sin tener nada se sienten grandes. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Sí, el Señor nos está ayudando. Lo que sucede es que a veces nosotros no aprovechamos la ayuda de Dios, y la ayuda de Dios es su bendita palabra que nos aconseja para perfeccionarnos día con día. Entonces se trata de dos hermanitas. Génesis 29, 31. Y vio el Señor que Lea era menospreciada. ¿Por quién era menospreciada? Aquí no lo dice el relato. ¿Cómo no? Miren, y vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea. ¿Quién era menospreciada? Lea. ¿Por qué? ¿Por qué era menospreciada? ¿De parte de quién? La menospreciaba Raquel. ¿Sabe por qué? Porque no tenía hijos, era estéril. Aquí no lo dice la palabra de Dios, pero ¿se recuerdan ustedes a quién pidió Jacob? ¿A quién pidió Jacob, hermano David? A Lea. Pidió a Raquel. A quien quería era Raquel, no quería a Lea. El suegro lo casó a la fuerza con la que él no quería. Si de quien estaba enamorado era de Raquel. Dice nomás de Lea que sus ojos eran delicados, nada más. Y ahí dice que Raquel era hermosa, bellísima. Entonces, hermano, Jacob en su corazón no sentía tanto afecto por Lea. No me lo estoy inventando, los hechos de la palabra lo dicen. Él no la pidió a ella. No se quería casar, aun cuando amaneció después de la boda, le fue a reclamar al suegro. No le dijo: suegro, y me diste la otra hija, la mayor. No lo fue a felicitar. Me has engañado, ¿qué me has hecho? No la quería, hermano. Los que estamos casados, queremos a nuestras esposas, y las esposas quieren a sus esposos. Hermanos, contesten en el amor de Dios. Si yo no los estoy regañando, mi timbre de voz así es. Sí, la queremos. ¿Por qué? Porque nosotros la escogimos, porque nos gustó primeramente. Después exploramos el terreno, cuántas manzanas tenía, cuánto medía, si había minas de oro, si había pozos, empezamos a ver si nos convenía y la pedimos. Y por eso, porque primeramente físicamente nos llamó la atención, porque la quisimos. Y posteriormente el amor creció, fue diferente, con conocimiento, cuando la conocimos perfectamente como era. Así enojada la quiero. Y ya la conoció que era enojada, empezó a conocerla. Así de la gancita la quiero, que en vez de que me haga la comida, yo se la llevo a la cama. Pero como así le gustó, pero con sus ganas se casó. ¿Qué tal si estuviéramos nosotros con una persona que no escogimos? Es que, hermano, es que la naturaleza nos enseña, hermano. Yo pedí a la hermana Sarita y que me hubieran dado a otra persona, y voy a estar contando. No, ¿y aquí qué pasa? No, la rechazo y no la quiero. Entonces, ¿cómo se sentía Jacob? Jacob era temeroso de Dios. Pero entonces yo lo que quiero que evalúen, yo no estoy diciendo que no la amaba, pero sentía más afecto, más aprecio por Raquel. Entonces, y por ende, Raquel la menospreciaba porque era estéril. Entonces, hermano, no era porque Jacob quería, pero en aquel tiempo las estériles eran menospreciadas. Las estériles, por muy bonitas que fueran, no valían como mujer. No valían.
Por eso es que se ve aquí en la escritura que las mujeres ansiaban tener hijos, porque la que tenía muchos hijos era la que tenía más valor. Esa sí era mujer. En el caso que tenemos también de la mujer de Elcana, se me olvidó el nombre, hermano Felipe. Ana era, ¿verdad? Mire, Ana lloraba, ayunaba, quizás, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y hoy los matrimonios nuevos, jóvenes, Señor, yo no me des hijos, no me vayas a dar ni uno, Señor, no me vayas a dar ni uno porque dan guerra. Al revés. Pero antes, bueno, sí, las constituciones físicas, genéticas de los israelitas fuertes, diferentes condiciones de salud, diferentes mujeres muy fuertes que solas se asistían los partos cuando estaban en Egipto. Eran mujeres fuertes, y eso no lo vamos a negar. Eran diferentes, sin menospreciar la actualidad, pero la condición de alimento nuestra es diferente a la de ellos. Dios estaba con ellos. Pero mire, hermano, las estériles, ellas mismas sabían que no valían. Cuando se daban cuenta que pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años y ni un hijo, en ellas las embargaba una tristeza. Las embargaba una tristeza porque sabían que ni los vecinos ni los parientes, mucho menos el marido, le decía: ¿y cuándo me vas a dar un hijo? ¿Y cómo se lo daba? ¿Y cómo se lo daba? Entonces dice aquí que Raquel, hermanos, que era la que era más hermosa, ella por ser más hermosa menospreciaba a Lea. Y Jacob tenía en menos valor a Lea que a Raquel, porque a Raquel era la que más amaba. Oiga, más amaba. Entonces quiere decir que siempre le ponía un precio menos. La veía un poquito más en bajo en comparación a las dos. No sé si me están entendiendo. No es que la desechaba, que la aborrecía, pero la ponía en más alta estima a Raquel. Entonces, como Lea era menospreciada, el Señor la empezó a elevar. El Señor le puso: lo que ellos no te den de valor, yo te lo voy a dar. Y le empezó a dar un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Y ahí empezó a sentir, hermano, la molestia Raquel. Y entonces cuando le dio el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo y cuarto hijo, hermano, Jacob ya la veía con otros ojos. Esta mujer me está dando mis hijos. Se da cuenta que el que menosprecia es humillado. Y el que es menospreciado es exaltado. Entonces Raquel, porque se consideraba hermosa, veía de menos a su hermanita mayor. Pero viene el Señor y le da la honra a Lea. Entonces, hermano, esa es otra enseñanza. Para que nosotros en ninguna área de la vida, ya vimos, la bendición de Dios no se puede menospreciar. En el caso de Esaú, que menospreció la bendición de Dios, no era una persona que menospreció. Aquí estamos viendo entre familias, entre parientes, quién se menosprecia. ¿Por qué razón? Porque soy más bonita. Mire mi cintura y mire la cinturita de ella, como que es cinturita de huevo, dice. Solo por la apariencia ya ve de menos a la persona. Solo por la apariencia. Mire yo qué elegante camino, y él como que se acaba de bajar del caballo. Y por algo ya están sectorizando ahí a cada persona. Eso no es bueno, estar en comparación. Está bueno compararse, pero como dice la palabra de Dios, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que cada uno nos consideremos inferior a nuestro hermano. Oiga, inferior si nos permite, Señor, que nos sintamos menos que nuestro hermano, no más. Veamos otro pasajito por aquí. Segundo libro de Samuel 6:14. Segundo libro de Samuel 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. O sea, usó un poco de prudencia para que nadie lo escuchara, porque no podía faltarle respeto al rey. Sin embargo, se lo faltó. Dice: y menospreció en su corazón. Y le menospreció en su corazón. ¿Quién menospreció a quién? Mical, la esposa de David, menospreció al rey David. Al rey menospreció. ¿Cree que no era ignorancia eso, hermano?
que la que había sido dada por esposa al rey. Estaba menospreciando al rey, al ungido del Señor, menospreciándolo, desprestigiándolo, poniéndolo en bajo. Sin embargo, Sara no hacía eso con su Señor. Allá viene mi Señor, Abraham. Lo ponía en su lugar, allá viene mi Señor. No decía, allá viene el viejo. Hay formas feas como a veces las parejas tratan a sus parejas. Allá viene tu papá, le dicen en otras palabras bien feas, toscas. Eso quiere decir que quizás no hay armonía, no hay amor. Allá viene el agrio de tu papá. Allá viene aquel viejo. Se me arruinó el día, la noche, quiero decir, porque todo el día pasó feliz. Mire, hermano, o sea, qué feo eso, que al cabeza de hogar el cuerpo lo menosprecie, que el cuerpo menosprecie al cabeza de hogar. Mira, a veces en los consejos matrimoniales cometemos errores, muchas veces los enseñadores, que decimos, hermano, dice la palabra de que solo por causa de fornicación puede darle divorcio el marido a la mujer, y de ahí salga como salga, que la aguante. Cuando decimos eso hacemos mal. Entonces ahí agarra a la hermana, oiga, dijeron que yo si no fornico tiene que aguantarme, no le plancho, no le lavo, no le doy de comer, nada, como así dijeron los hermanos, que salga como salga, aguánteme. No, no es así, es cierto, el hermano si soporta va a obtener la recompensa, pero si la hermana se porta de esa calidad, va a tener su recompensa de parte de Dios. El ejemplo es para el hombre que no esté pensando inventarse para darle carta de repudio. No es para que la hermana haga lo que quiera. ¿Me están entendiendo? No van a enojar conmigo, hermano. El consejo cuando le dice, y por cualquier causa no se le puede dar carta de divorcio, solo por causa de fornicación, entonces ahí le agregamos el paréntesis, la interpretación. Así de que si le salió aragancita, si le salió enojadita, aguántala. Entonces la hermana, ahí se ancha la hermana. Ahí. Hoy se ríen los hermanos y la hermana es bien seria. Entonces, hermanos, se da cuenta, Mical, la cual el Señor a su descendencia le había quitado el reinado, se burla de su Señor y le dice así. Volvió luego, me voy a saltar hasta el verso 20 por el tiempo. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado, mire qué palabras más burlonas. No le estaba hablando con sinceridad, se estaba burlando todavía desde que lo vio de la ventana, lo menospreció, y cuando llegó no se aguantó, se lo dijo. Mire, cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¡Qué falta de respeto! Y los israelitas eran severos cuando le faltaban el respeto a la mujer. La mujer calle, dijo el apóstol Pablo. Póngase un zipper, dijo. No, tampoco, no estamos hablando de masoquismo, de dictaduría, sino se refiere, hermanos, que la cabeza es al que el Señor le ha dado el liderazgo. A la cabeza el Señor le encargó, porque dice que, ¿por qué razón? Porque no fue engañado Adán, primero que fue Eva, y empieza a dar la fragilidad, la debilidad de la mujer y las virtudes del hombre. Entonces, por esa causa, pero le dice así, mire, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire, le faltó, lo menospreció. Ahí se lo confirmó, como que sos cualquiera, te comportaste, vieras qué vergüenza. Si hubiera habido cámara de video, le toma, mira cómo te veía. O sea, lo hubiera confirmado. O sea, no le gustó, lo menospreció. Pero ella que menospreció al rey David, ¿qué le pasó? Ella que se sentía elegante, la primera esposa de David, que tenía el honor de estar en palacio del rey, se sintió con la autoridad de su majestad y le dijo lo que quiso, lo menospreció. ¿Qué le pasó a esta mujer que menospreció a su Señor? Dice la palabra que el Señor la castigó. ¿Con qué la castigó? Con lepra. No. ¿Con qué la castigó? La mató. No. ¿Con qué la castigó? Con no darle hijos. Porque esa era una vergüenza para las mujeres en aquel tiempo.
Dice que nunca tuvo hijos. El Señor le cerró la matriz por haber hablado mal de mi ungido. Mire que menosprecia, siempre le va mal. Le fue mal a Saúl, perdón, le fue mal a Esaú, ¿verdad que sí? Le fue mal. Se encendió en ira porque perdió las dos bendiciones. Le fue mal a Raquel porque ¿quién se murió primero? Raquel, la más bonita, se murió primero, la que menospreciaba a Lea. Y sucesivamente, si empezamos a ver que le va mal a los que menosprecian, hermano. El Señor los humilla. O sea, humillarlos es enviarlos hasta el polvo, y a veces hasta el polvo 9 cuartos más abajo todavía. Ahí es que muerte le toca. Entonces, mire, dice que murió estéril por haber menospreciado. Entonces, Mical le faltó el entendimiento en esa ocasión. A Esaú le faltó el entendimiento en esa ocasión que tenía hambre. Pudo haber hecho trueque con otra cosa, menos con la primogenitura. Pudo haber cambiado el plato de comida, el guiso que estaba haciendo Jacob, pero no la primogenitura. Agar, hermano, a Agar le faltó el entendimiento cuando empezó a menospreciar a su señora. O sea, que no nos falte el entendimiento para honrar a los que deshonran al Señor y deshonrar a los que honran al Señor. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que hacer las cosas correctas. Veamos otro textito, ya termino, hermano. Mateo 18:4. Veamos qué dice Mateo 18:4. Dice así. 18:4 de Mateo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que el que se humilla es al que el Señor enaltece. Pero vamos a ver otro pasajito. Lucas, este está más completo, para leerlo más exacto. Lucas 18, hermano. 18:9. A unos, mire esto, ¿por qué se sentían grandes, hermano? Porque se creían los rectos, se creían los que estaban a plomo, los que estaban a nivel, los exactos, los santos, los puros. Ese es el problema, hermano. La Escritura dice: no seas demasiado justo, ni sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y cuando uno se cree demasiado justo, usa del menosprecio. Nadie es igual que yo. Cuando es demasiado sabio, si no estuviera yo a saber que fuera de este pueblo, ya hubiera caído. Cuando se cree Dios, qué terrible, hermano. Qué terrible. Mire los fariseos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. No dice que confiaban en Dios. No creían en la justificación de Dios para con el hombre, que es por medio de la fe. Creían que se justificaban por sus obras. Y sus obras eran lo que los ponían en el suelo, hermano. Ellos se creían justos por sus obras, pero al contrario, la palabra de Dios dice que por las obras que ellos hacían es que eran sepulcros blanqueados. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí va el consejito del Señor para aquellos que menospreciaban a los otros. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, el fariseo, el que dice y no hace, pero lo dice bien bonito, pero no hace nada. Mire, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, en su mente. De esta manera, o sea, no lo salía en voz alta para que no lo oyera el vecino. Consigo mismo, él, así como oramos nosotros,
Oramos con nosotros mismos, así, en silencio. Mire, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres. ¿Cuál era la debilidad de esto? Que se creían justos, que se creían perfectos, que se creían mejores. Y le dice sí, porque no soy como estos hombres, ladrones. Y era verdad, No eran ladrones, no, dice la palabra que sí eran ladrones, dice que sí eran ladrones, pero ellos estaban hablando de ladrones así, directamente en el oficio, abiertamente, de eso ellos estaban justificando. Mire, ladrones, injustos, dice que no eran injustos, y la palabra dice que eran injustos, no practicaban la justicia, pues, todo lo contrario estaba diciendo aquí, mire, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano que lo tengo cerquita, no soy como él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está. ¿Se da cuenta? Y el que menosprecia es porque se está enalteciendo y está menospreciando al otro, o a alguien, o a algo. El último texto, 138:6 de Salmos. Salmos 138:6. Creo que este es. Mire cómo dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Mas al que menosprecia lo mira de lejos. ¿Y a quién querrá honrar el rey sino a mí? Dijo Amán. De lejos lo veía. Y por eso lo colgaron, como que era piñata, lo colgaron, ahorcado, murió, porque él se enalteció. ¿Y a quién estaba humillando? Arrodillate delante de mí, reverenciame. Así de que como no lo quisiste hacer, no te voy a matar solo a ti, sino que a todos tus hermanos. ¿Y quién terminó muerto? El que se enalteció, y aquel que estaba humillado, el Señor lo enalteció. Así se hará el que el rey quiera honrar. Y lo anduvo paseando arriba del caballo real, hermano. Mire qué bendición. Así de que, hermano, no hay por qué. Ese es el caso, el último. Veámoslo de 2 puntos de vista. Yo no lo había visto por ese lado, pero ahorita estoy pensando en él. Que aquel menospreciaba, Amán menospreciaba a Mardoqueo, y Mardoqueo salió exaltado en el caballo del rey, y el Señor le dio la victoria. Y Amán, que menospreciaba a Mardoqueo, él quedó colgado. ¿Se da cuenta, hermano, que el que usa el menosprecio no le va nada bien? Dice la gente, otro dicho: a veces el mundo es redondo y da vuelta. El que está arriba a veces está abajo, y el que está abajo a veces está arriba. Dice, ¿es cierto eso, hermano? Es cierto. Por lo tanto, nosotros debemos de vernos iguales y enseñar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, que somos iguales, y en la obra del Señor somos iguales, que nadie es más ni menos. Nadie es más ni menos. Debemos de andar humillados bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte a su tiempo. Así de que, hermano, creo que el consejo ha estado muy clarito, ¿verdad? Nosotros no tenemos que sentirnos como un pavito real. Dice la palabra que nos vamos a sentir como pavo real porque somos hijos del rey. No, dice que tenemos que ser como las indefensas palomitas. No dice que extendamos nuestras alas para que nos vean el plumaje. Dice que tenemos que ser mansos como palomas. Y como que otro animalito nos pone ejemplo, que seamos sabios como las culebras. Así dice, que hay que ser prudentes como la serpiente.
Mire, hermano, la serpiente seguro que nos da buenos latigazos o nos pega una buena mordida. Hay serpientes que vuelan, lo alcanzan a uno. Y uno, yo de inteligente, el Señor ha dado dominios a los seres humanos, al hombre le dio dominio sobre todos los animales. Así es de que yo voy a matar. Enfrentemos a la serpiente, a la anaconda, a la barba maría, a la cobra. No, hermano, esos animales son temibles. Pero esos animales, si llevan los pasos del ser humano, se esconden. Esos animales, si oyen ruido de gente, ellos se apartan o se quedan quietos. No porque son venenosos e inmortales salen a enfrentar. Son prudentes, son sabias. De eso hay que copiar de las serpientes, nada más. No la lengüita de dos. Eso no lo copiamos de las serpientes, sino que la prudencia de ellos. Que el Señor Jesús les bendiga, hermano.